Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen. Créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, comenta cómo te pareció la historia y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 31 al 33. Durante la semana que duró el salto temporal, Lars se encontró más ocupado que nunca, compaginando el éxito de la recién renovada dona clásica con sus compromisos personales. Más allá de las exigencias de la tienda, donde el negocio iba viento en popa, Lars continuó cumpliendo su promesa de entrenar a Connie en esgrima. Desde que ella y Steven acudieron a él en busca de orientación, se había tomado muy en serio su papel de mentor. A diferencia de Steven, quien a menudo se veía envuelto en aventuras relacionadas con las gemas y solo podía entrenar con Connie de vez en cuando, esta vez, durante una semana entera de ausencia, Connie tenía la libertad de entrenar con regularidad y mucha más concentración. Peridot y Lapis eran observadoras frecuentes durante las sesiones. Con el tiempo, la tensión entre las dos gemas pareció disminuir. Lapis, quien antes había sido emocionalmente volátil, estaba más tranquila ahora, y Peridot había moderado su actitud. Si bien no eran tan cercanas como mejores amigas, sus discusiones eran menos frecuentes, ya que esto se convirtió en una buena evolución de la relación previa entre ambas gemas. Lars. Estás mejorando, señorita, pero no te acostumbres demasiado al ritmo de tu oponente. A ver cómo te va con algo nuevo. Sin previo aviso, Lars cambia su método de combate. En lugar de golpes con la espada, se lanza con fuerza bruta, asestando un potente golpe descendente. Connie lo bloquea, pero la fuerza la empuja unos pasos hacia atrás mientras aprieta los dientes y su pie retrocede aún más para usar la fricción y detener el impacto de la fuerza que la empuja. Connie. Entendido, mantente alerta. Atacó a Lars, quien rápidamente le propinó una patada repentina en el abdomen mientras estaba en el aire. Connie abrió los ojos de par en par y esquivó el ataque por poco, girando el cuerpo y usando el peso de la espada para golpear el suelo ligeramente. Aprovechó ese pequeño impulso superior para rozar la punta de las botas de Lars, ya que debido a su pequeño tamaño, pudo aprovechar la ventaja y esquivar la patada superior de Lars. Emergiendo detrás de él, levantó rápidamente su espada de madera, apuntándole a la espalda. Lars detuvo su patada congelada en el aire antes de bajarla lentamente. Lars. No está mal. Se gira para mirar a Connie y asiente en señal de aprobación. Lars. No te dejaste encasillar. En lugar de quedarte encasillado con poco espacio para moverte, tomaste nota de tu entorno mientras usabas las ventajas de ser pequeño y me superaste en maniobras para pasar, eso es progreso. Connie. Gracias, Lars. He estado intentando concentrarme en estar atenta a mi entorno, como dijiste, es una lástima no poder hacer lo mismo con Watcher, es tan bajo como yo. Lars. La mayoría de tus oponentes serán más altos que tú, pero si son de tu tamaño, tener un buen sentido del olfato y no solo ver, sino también sacar con precisión puede ser decisivo en todas las peleas. Recuerda. Mantener la calma bajo presión es clave. La próxima vez, no bajes la guardia después de conectar el contraataque. Connie sintió un pequeño y agudo pinchazo en la espalda al ver que una espada corta que levitaba en el aire la apuntaba sin que ella se diera cuenta. Connie sonrió nerviosamente y se rió antes de volverse hacia Lars con una sonrisa. Connie. Entendido. Después de despedir a Connie después de un pequeño descanso para almorzar, Lars comenzó a caminar hacia el Classic Donut mientras caminaba por la ciudad y se dirigía a su lugar de trabajo. El turno transcurría con normalidad ya que el flujo de clientes se producía en oleadas, por lo que fue problemático debido a la gran cantidad de gente nueva, pero suficiente para mantener a Lars ocupado y a Sadie recorriendo las mesas con Rhythm, ya que Greg aparentemente estaba ausente durante el turno. El cálido sol de la tarde se filtraba por las ventanas del Classic Donut. El animado murmullo de las conversaciones inundaba la tienda mientras los clientes, sentados en sus mesas, disfrutaban de sus delicias. En la cocina, Lars permanecía de pie junto a la mesa de preparación, con la mirada fija. Los anillos dorados de masa se hinchaban en el aceite burbujeante al darles la vuelta con unas pinzas.
En el mostrador, junto a él, los pedidos terminados estaban perfectamente ordenados, listos para recoger. Sadie, recorriendo la sala de mesa en mesa, tecleaba en su dispositivo de pedidos, enviando las últimas solicitudes directamente a Lars. Miró hacia la cocina y vio que Lars estaba completamente concentrado en las comidas mientras ella cumplía con su parte y llevaba los pedidos a las mesas de los clientes. Un suave pitido de la tableta de la cocina confirmó el nuevo pedido. Lars miró la pantalla. 2 glaseados clásicos, 1 glaseado de chocolate y un café negro. El pedido estaba en la pantalla y Lars, tras terminar una comida, trabajaba en ella sin prisas, pero sin perder tiempo, manteniendo un ritmo constante de preparación y cocción con eficiencia. Colocaba las donas y el café en una bandeja de acero y la colocaba en la pared del mostrador, donde Sadie ya estaba allí, sosteniendo otra bandeja con soltura en la otra mano. Le dedicó una breve sonrisa a Lars. Sadie. Gracias, Arkele Lars. Mesa 4, enseguida. Ella pareció recuperar rápidamente el conocimiento por haber llamado mal a Lars, ya que sacudió la cabeza confundida y comenzó a caminar por el piso de la tienda con la bandeja, sus movimientos suaves y seguros mientras entregaba el pedido a una familia que esperaba, mientras que poco después recibía otro pedido cuando se escuchó un suave pitido de la cocina. Sadie parecía estar volviéndose bastante ágil y buena con sus pies, eso era genial, siempre y cuando no se esforzara demasiado. Una rodaja de canela y un batido de fresa. Lars se lavó las manos antes de secarse con una toalla y tomó la masa. Se acerca a sí mismo y exhala suavemente antes de comenzar a mezclar el batido mientras la canela se hornea a la perfección. Era un día normal en The Classic Donut. Noche. Lo que se suponía que sería un día agradable se convirtió en una noche larga. Lars se vio obligado a ver una serie con Peridot y Lápiz tras una larga jornada de trabajo. La pantalla parpadeaba mientras los dos protagonistas principales tenían un problema romántico con un amor prohibido, aunque la serie nunca le había interesado. Sin embargo, Peridot y Lápiz no decían lo mismo. Peridot ya estaba enganchada a la serie y le pedía constantemente a Lars más documentación, lo cual estaba bien, pero ahora Lápiz se estaba enganchando. Es por eso que estaba atrapado entre los dos, ya que Lápiz era la más cercana a Lars, prácticamente sin soltar su brazo, evitando que se fuera mientras miraban el programa durante casi toda la noche y hablaban entre ellos durante la mayor parte del mismo. Este fanfic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels, si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. La campana sobre la puerta tintinea sin parar, pues los últimos clientes de la tienda acaban de marcharse. La luz del sol se refleja en las mesas de madera pulida, y el aroma de glaseado fresco impregna el aire. Sadie. Vaya, hoy estoy más ocupado de lo habitual. Lars. anda, tómate un descanso, Sadie. Sadie asiente, recorre la fila de mesas con su bloc de notas y lo devuelve a su estación en la trastienda y se dirige al piso de arriba, a la sala de descanso, mientras Lars comienza a limpiar sus utensilios mientras Greg afina su guitarra entre boletos, tarareando en voz baja pero por lo demás inmóvil. No ocurre nada fuera de lo normal ya que hasta ahora no ha ocurrido ningún evento de gemas, lo cual era lo preferido, y no debería ocurrir nada mientras no estuvieran, ¿verdad? Bueno, las gemas no pueden ser las únicas culpables de los muchos problemas de la ciudad, esa culpa recae en las relaciones pasadas de todos, que no lograron enterrar y que siempre volverán para atormentarlos. La campana suena cuando Lars desvía la mirada hacia la puerta, donde ve a un hombre de aspecto familiar que parece estar en la mediana edad y usa materiales obviamente similares a Gold, como zapatos y anteojos que parecen similares a los de Guk. ¿Este es el donut clásico que tuvo una reestructuración? Este hombre comenzó a mirar las mesas vacías a su alrededor y no vio nada que pareciera mostrar algún tipo de riqueza junto al alto nivel de profesionalismo de una tienda de Beachside, luego su mirada se fija en Greg con una mirada amplia de sorpresa antes de ajustar sus anteojos que ocultaban una pequeña sonrisa detrás de su mano mientras caminaba hacia Greg, mientras él estaba ocupado con sus propios asuntos. ¿Qué hay en el menú, niño estrella? Mientras le hablaba a Greg, hubo un visible estremecimiento del hombre antes de mirar al hombre que le hablaba como si hubiera visto un fantasma antes de que su expresión se volviera de sorpresa. Greg. Marty. Marty. Parece que la industria de la música no fue tan buena para ti como lo fue para mí. Greg. ¿Qué te trae por aquí? Hay pocos artistas de bandas aquí. Marty mira de Greg antes de mirar a Lars con los ojos entrecerrados mientras mete la mano en su bolsillo.
Marty. Nos quedaron algunos negocios pendientes cuando te retiraste del contrato. Tomando una forma de carta arrugada, se la presentó a Greg mientras ambos ojos de Greg estaban cegados por la cantidad de anillos de oro en el dedo de Marty, pero logró agarrar la carta, haciendo que Marty aflojara el agarre del sobre mientras se giraba y comenzaba a caminar hacia el área de la cocina y miraba a Lars. Marty. Señor Lars, ¿estoy en lo cierto? Lars. Ese soy yo. ¿Qué puedo hacer por ti? Marty muestra una sonrisa muy brillante y pronunciada. Marty. Estoy aquí para ofrecerte una oportunidad de oro. Un acuerdo comercial que pondrá a la dona clásica en el mapa y te permitirá hacerte rico. Lars. ¿Y qué es exactamente lo que estás promocionando? Él saca dramáticamente una lata de su chaqueta y la coloca sobre el mostrador con un gesto elegante. Marty. Miren, guacola. La nueva tendencia en bebidas. Lars toma la lata y la examina con una ceja levantada. Lars. ¿Refresco de aguacate? ¿Tiene el mismo valor nutricional que 3 aguacates? Marty. Sí. Pero aquí te equivocas. No es cualquier refresco. Es un estilo de vida. Una revolución en refrescos. Si bien no sabía exactamente a qué sabía esta bebida, se dio cuenta de que era 100% concentrado de aguacate, pero antes de poder aceptarlo, ya que esta promoción también afectaría su propio negocio, necesitaría algunos detalles sobre la bebida y la empresa. Lars. Lo pensaré. La expresión de Marty flaquea, claramente desconcertado. Marty. ¿Qué? Ah, claro. Pero vamos. Valdría la pena que esta pequeña tienda, vale lo más salvaje, no la aceptara de inmediato. Greg, después de guardar su guitarra, se acerca al mostrador, mirando la lata con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Greg. Espera, Marty, estás promocionando. ¿Refresco de aguacate? Marty. Por supuesto, no entenderías el negocio de la música hoy en día, pero piénsalo Starchill, estás tocando música una vez más para que el mundo la escuche, pero esta vez, no serán unas pocas personas en un pueblo entero. Sino el mundo. Greg se ríe y sacude la cabeza. Greg. No lo sé, Marty, mira, tengo contrato con Lars, así que si a él le parece bien, yo también lo estaré. Eso solo dejaría a una persona más para dar su opinión sobre el asunto de esta campaña de promoción comercial, que justo descendió de la sala de descanso en el momento justo y escuchó menos de la mitad de la conversación, pero lo suficiente para entender lo que estaba sucediendo. Sadie. Espera un minuto, eres ese tipo de los anuncios de Coca-Cola. La sorpresa se reflejó en su rostro mientras miraba al hombre, que se regodeaba cepillándose el cabello hacia atrás y ajustándose la chaqueta marrón, claramente disfrutando de su expresión. Marty. Culpable según los cargos. Sadie cruza sus brazos, claramente poco impresionada y con el ceño fruncido en su rostro. Sadie. Esa cosa sabe a guacamole podrido. Marty. Es un gusto adquirido. Frunció el ceño, y su arrogancia desapareció al ser golpeado por su orgullo. Negando con la cabeza, intentó recomponerse. Sadie. En cuanto al comercial, es un rotundo y absoluto no. Su voz resonó con firmeza, con un tono que rozaba la severidad. Lars, de pie cerca, permaneció en silencio, pero visiblemente desconcertado. A pesar de haber heredado los recuerdos de Lars, no recordaba ningún problema específico relacionado con la lata de refresco que Marty le presentó. Greg, percibiendo la tensión, decidió guardar silencio. Aunque formaba parte del negocio junto con Lars y Sadie, sintió que no le correspondía intervenir en ese momento. Marty, sin embargo, insistió. Empezó a colocar brillantes billetes de dólar verde sobre la mesa, con una expresión de confianza que iba cambiando a desesperación. Su mirada se fijó en Sadie, quien se mantuvo firme, inquebrantable ante sus intentos de convencerla. Sadie. Glugman Industrial Adhesives es bastante conocido por crear bebidas dandinas. Sus productos suelen contener concentraciones del 100% y fórmulas que intentan extraer hasta la última gota de valor de la fruta, añadiendo edulcorantes y saborizantes artificiales en exceso. Marty. ¿Dañino? Vamos, es solo una bebida. Sadie. Se han enfrentado a numerosas demandas, 17 para ser exactos, y sus productos han sido prohibidos en varias regiones debido a problemas de salud. Greg. 17 demandas. Marty, ¿cómo te involucraste en una empresa así? La voz de Greg era una mezcla de incredulidad y preocupación mientras miraba la lata en la mano temblorosa de Marty.
Marty. Son negocios, niño estrella. Las oportunidades vienen en todas las formas y tamaños, tan floreros como el océano. ¿Y te estás ahogando en tu propia codicia, Marty? Greg miró hacia abajo con ese pensamiento sin atreverse a decirlo, aunque le disgustaba bastante Marty. Sería una mentira decir que lamentaba haber conocido a Marty, ya que sin él, nunca la habría conocido. ¿Y si Steven? Lars miró a Sadie, con una postura firme e inquebrantable. Cerró los ojos brevemente y esbozó una sutil sonrisa. Fue un alivio no ser quien calmara la situación esta vez. Sadie había tomado la iniciativa, y él estaba contento con eso. Marty dejó de hablar por un instante y pareció aceptar la pérdida, dándose la vuelta frustrado. Se frotó la cabeza y refunfuñó, visiblemente molesto. Marty. Bien. Encontraré otro negocio para hacer negocios conmigo más tarde, en otro lugar. Se giró, apartando algunas sillas de su camino y estaba a punto de salir del edificio cuando alguien lo llamó. Lars. Marty. Marty hizo una pausa, mirando por encima del hombro, claramente irritado, pero aún escuchando. Lars. Si alguna vez quieres un cambio real tal como Greg cambió su vida por sí mismo, tal vez la misma ciudad pueda hacer lo mismo por ti. Marty frunció el ceño y se burló mientras se ajustaba las gafas. Marty. ¿Cambiar? Por favor. Ya triunfé, muchacho. No necesito un pueblito playero tranquilo para arreglar mi vida. Lars no discutió, solo asintió levemente, como si con sembrar la idea en la mente de Marty fuera suficiente. Dicho esto, Marty se giró, sacudiendo la cabeza y murmurando entre dientes. Marty. ¡Qué montón de tonterías! Dicho esto, salió y regresó a su llamativo autobús de fiesta. La puerta se cerró con un siseo tras él, y en cuestión de segundos, el autobús arrancó con un rugido, alejándose de The Classington y desapareciendo calle abajo. Dentro, la tensión se disipó lentamente, y Lars exhaló por la nariz, observando cómo Sadie negaba con la cabeza, claramente indiferente a todo el calvario. Greg, aún con la carta arrugada que Marty le había dado en la mano, la miró, absorto en sus pensamientos. Lars. Has hecho un trabajo estupendo y muy agradable. Habló con Sadie, quien le sonrió débilmente mientras Lars notaba un poco de sudor bajando por su cabeza. No sabía exactamente por qué estaba sudando, ya que ya había tenido su descanso y el aire acondicionado estaba encendido, pero estaría bien, así que miró a Greg mientras sostenía el sobre. Lars. Regresó a sus asuntos, pensando para sí mismo, mientras Greg guardaba la carta y limpiaba las sillas que Marty empujaba cuando se iba. Mientras tanto, Sadie sentía que la cabeza la estaba matando, sentía que no sabía dónde estaba, pero también lo sabía, cree para sí misma que estará bien, ya que podría estar cansada y la tienda aún necesita ser limpiada ya que pasó el cierre justo después de que llegó Marty. Hogar. Al regresar a su casa, lo recibió la visión de barro solidificado en el jardín delantero, con flores en cada rama y un pequeño agujero en el centro del árbol de barro. Una familia de pajaritos se había instalado allí. Lars decidió no cuestionarlo por ahora, notando su proximidad a la puerta cuando abrió la puerta principal. Lars. Estoy de vuelta. Se quitó los zapatos antes de entrar, cuando el sonido de pasos retumbantes se hizo más fuerte. De repente, Peridot entró en el pasillo con los brazos abiertos, una sonrisa radiante, una pajarita en el pecho y calcetines en los pies. Peridot. Grea. Al parecer, no había considerado la fricción de un suelo de madera limpio y resbaladizo y unos calcetines en comparación con su masa, ya que se deslizó dentro de un armario con un fuerte golpe. Lápiz asomó la cabeza por donde venía Peridot. Lápiz. Bienvenido de nuevo, Lars. Sonrió levemente antes de volverse hacia Peridot con una mirada de suficiencia, lo que la molestó. Peridot le lanzó una mirada de enojo a Lápiz, un gesto que había aprendido de Steven. Peridot. Antes de que me interrumpiera la gravedad de este mundo, hola, Lars. Ella regresó a su posición al lado de Lápiz, tirando la pajarita ya que tenía un pequeño desgarro. Lápiz. ¿Has visto nuestro Memorp? Peridot rió mientras corría orgullosamente bajo las piernas de Lars y se posicionaba en la puerta abierta, señalando con ambos brazos hacia el árbol de barro solidificado con una sonrisa orgullosa. Peridot. Allá, allá. Smorp es lo que llamamos, carne Wink Sabot de 2.5, estructura de anidación de barro con estética vegetal integrada. Ella sonrió con orgullo y señaló grandiosamente hacia el árbol de barro solidificado.
Perídoto. Es un hábitat multifuncional diseñado para la comodidad y el atractivo visual de las criaturas aladas. El barro proporciona integridad estructural, mientras que las flores ofrecen camuflaje y elegancia. Ella habló en un tono tranquilo como si estuviera en un museo y dando un pequeño discurso sobre la historia de un artefacto de la historia perdida. Lapislázuli. Pasamos unas horas perfeccionando la consistencia del barro. Perídoto. La precisión es clave. La viscosidad debía ser la adecuada para garantizar la durabilidad sin comprometer la estabilidad, para lograr el máximo significado. Lars. Eso es genial y todo lo que se llevan bien, pero quizás podrían hacerlo en algún lugar cerca de la puerta de entrada. Perídoto. Anotado. La versión 3.0 tendrá ubicación de raíz ajustable. Ella miró felizmente a Lars con una sonrisa mientras él no podía evitar ver un lado diferente de Peridot. Frente a él, a pesar de cómo actúa, era como una niña tratando de impresionar a sus padres, o más parecido a un recuerdo que se perdió hace mucho tiempo en la mente de Emilia, la mente de Lars. Como si actuara por puro instinto, extendió la mano y comenzó a frotar suavemente la parte superior de su cabeza, aunque su cabello quedó aplastado. Kiritsugu... Era su nombre distante antes de que te mataran, pero me pregunto si fue porque te desagradaba. No, no es eso. Lo entiendo, fue lo contrario, pero eras un hombre horrible como yo, y aún así tengo una buena vida aquí y ahora. Si alguien como yo encuentra consuelo en algo, sé que tú también puedes. Peridot estaba experimentando su primera palmadita en la cabeza mientras miraba hacia abajo todo el tiempo mientras Lapis observaba con una expresión de ojos muy abiertos antes de sacudir la cabeza sonriendo y dejar a los dos atrás. La mente de Lars volvió a ponerse en marcha cuando levantó las manos después de darse cuenta de que la estaba tratando como si fuera una niña. Tal vez esto es lo que Kiritsugu sentía cuando siempre decía que prefería pasar su tiempo a mi alrededor, la sensación es cálida. Él la miró de arriba abajo. Lars. Lo siento, no sé qué me pasó. Pero no estaría de más elogiarla como lo hizo por mí entonces. Lars. Es increíble, estos Meermorph son una creación interesante que tú y Lapis hicieron. Se giró y no la miró, sintiéndose muy incómodo. Tuvo que exhalar un suspiro mientras Peridot salía de la casa, cerrando la puerta y enderezándose, mordiéndose el labio superior. Apretó los puños mientras un rubor verde intenso se formaba en sus mejillas y sus ojos brillaban. Por primera vez, sintió que su corazón, o quizás su gema, se sentía muy ligero y se sentía tan bien, pero al mismo tiempo, quería gritar algo. El sol salía y la casa de Lars estaba más tranquila de lo habitual. Los pájaros cantaban, las flores crecían y las nubes desaparecían. Peridot estaba sentada en la sala, con las piernas cruzadas, mientras exhalaba un suspiro visible. Peridot. Qué aburrido sin nadie. Ella murmuró y continuó sentada en el cojín durante lo que parecieron horas y a medida que su frustración aumentaba, también lo hacían sus límites, ya que no pudo contener el grito de molestia mientras caía al suelo, gritando. Peridot. Debería haber venido con ellos. Tras cada frase de aún más quejas, se sucedían quejas tras quejas. Creyendo que se volvería loca si continuaba sentada en silencio, comenzó a ponerse de pie, palmeando el cojín hasta que volvió a su estado suave antes de caminar hacia la puerta corrediza y con actitud molesta, abrió la puerta y comenzó a caminar por el pasillo y salir de la casa. Peridot. Fecha de registro 985, he estado en todas partes en esta propiedad de Lars, pero hay un lugar al que no se me ha permitido entrar. Ella continúa hablando consigo misma, sosteniendo una grabadora, hablando en voz baja al final de la oración como si no quisiera ser atrapada pero aún deseando hablar sobre lo que era su plan documentar. Peridot se encontraba en la parte más alejada de su propiedad en el interior, donde parecía haber un cobertizo recientemente remodelado. Peridot. Cualquier permiso para entrar a este dominio de secretos se encontraba con una dura respuesta de no. Estaba decidido a mantener el interior de este cobertizo en secreto tanto para Lazuli como para mí. Dando pasitos sigilosos, acercándose cada vez más a la manija de la puerta del cobertizo, dudaba mucho en ser tan reservada como pudiera ser. Peridot. El verde no Steven regresa dentro de una fracción de tierra de una fracción de rotación por lo que se requiere que sea rápido para descubrir por qué Lars no permite que nadie entre y sin embargo, él viene a este cobertizo rara vez alrededor de una llegada de algunos soles. Antes de que pudiera darse cuenta, las yemas de sus pequeños dedos verdes tocaron la fría puerta de acero mientras tragaba profundamente y respiraba con dificultad, y habló.
Perídoto. Mis manos ahora están en contacto con el área prohibida, esto se siente tan mal pero, necesito aprender qué hay en este dominio. Con un momento de vacilación para repensar su decisión de desobedecer la petición de Lars de no entrar en este cobertizo, todavía se sentía obligada a comprender los secretos dentro de este cobertizo, ahora solo quedaba seguir adelante. Peridot sin hablar en la grabadora, abre la puerta del cobertizo, lo que le tomó todas sus fuerzas hacerlo mientras la luz del sol comenzaba a abrirse camino dentro del cobertizo para arrojar algo de luz en este abismo de lugar, pero incluso la luz del sol que llegaba no pudo brillar completamente en el cobertizo oscuro, pero a pesar de esto, Peridot sintió que su gema lentamente llegaba a una sensación más lenta de un latido cuando algo comenzó a brillar en el borde del cobertizo. Peridot. ¿Qué es eso? Ella ya ha ido demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora, ya que la maldecirán con el deseo de comprender lo que está presenciando. Perídoto. No podría ser. El obstáculo aparece en sus ojos a medida que la familiaridad de la estructura llega a sus recuerdos de donde lo había visto antes, pero todavía no era lo mismo que recordaba. Perídoto. Esos materiales, esos pilares, ¿por qué lo haría o no? Ella sabía exactamente lo que estaba viendo. Perídoto. La comunión, pero antes de que pudiera continuar, sintió a alguien detrás de ella mientras se giraba rápidamente en estado de shock para ver a nadie menos que Watermelon Steven allí con un atuendo negro y rojo y un sombrero adornando su cabeza mientras sostenía algunas partes brillantes dentro de su pequeño y regordete agarre, así como una pipa de fumar en sus otras manos gorditas mientras miraba a Peridot. Ella estaba sudando porque no se dio cuenta de que Green, y no Steven, había regresado temprano para la aplicación en la que Lars se había inscrito temporalmente, ya que se olvidó por completo del motivo por el que se fueron debido al aburrimiento excesivo que sentía. Perídoto. Ah, puedo explicarlo. En un abrir y cerrar de ojos, Peridot se encontró afuera del cobertizo, con Steven Sandía desapareciendo. Giró la cabeza para ver dónde estaba, pero entonces se dio cuenta de que estaba afuera, pues la puerta del cobertizo se había cerrado de nuevo. Perídoto. ¿Eh? La confusión se apoderó de ella mientras necesitaba unos momentos para calmar su confusión mientras comenzaba a unir las piezas mientras agarraba su mano para sentir que su grabadora todavía estaba en sus manos, todavía estaba funcionando. Sin decirle una sola palabra, miró la grabadora que seguía grabando y presionó detener y rebobinar, mientras unos momentos después, escuchaba su propia voz desde la lamparita. La voz de Peridot estaba confusa antes de que hubiera un corte en su voz al final cuando su voz comenzó a fallar por un solo segundo, era un eco distorsionado de su voz y ella sabía que cuando Archer había entrado al cobertizo, su voz comenzó a fallar. Confirmando la suspensión que tenía de lo que estaba presenciando en el cobertizo. Peridot. ¿Pero fue destruido por las gemas? ¿Por qué lo está reconstruyendo? Lars, ¿qué estás haciendo? PFFT, ¿qué estás haciendo? Resonó una voz mientras un hombre con sombrero y traje negro y rojo se giraba para mirar al extraño. Lars. ¿Qué? Sadie. No pensé que realmente hablabas en serio. La cara de Sadie claramente contenía la expresión de sorpresa, pero su voz era otra historia, no podía contener su comportamiento irritable y se le escapaban risas. Lars. La tienda está cerrada el domingo, así que decidí recompensar al señor Smiley dándole un día libre para que lo ayudara por su ayuda el otro día, lo que ayudó a aumentar las calificaciones de los clientes en algunos porcentajes. Él dice con una mirada sumamente seria y hablando estrictamente con negocios, pero a pesar de cómo habló y su expresión, la vestimenta que vestía arruinó cualquier posibilidad que tuviera de convencer a su compañero de trabajo del donut clásico, ya que no perdió una sola oportunidad. Sadie cayó de rodillas riendo hasta que le dolieron las entrañas mientras sostenía su cabeza, tratando de contener la risa pero sin poder hacerlo. Sadie. Ajaja. Para. Me estás matando, jajaja. Necesitaba un momento, pero cuando su risa murió y la molestia burbujeó en Lars, alguien extendió sus manos hacia Sadie mientras la niña que reía tuvo que secarse las lágrimas para ver la mano, miró de dónde venía la mano y vio a una dama familiar azul con un atuendo similar al de Lars mientras le sonreía. Lápiz. Saludos, chica donut. Sadie. Ah, ¿eres Lápiz? ¿Verdad? Para calmarse, tomó la mano de Lápiz mientras la ayudaban a levantarse. Sadie. ¿Y es Sadie? Después de ayudar a Sadie a levantarse, Lápiz giró la cabeza hacia Lars con una sonrisa. Lápiz. Tengo que volver al robot Ridealot. Adiós, chica donut.
Se giró hacia la mujer más pequeña antes de alejarse, dejando a Sadie y Lars una vez más. Sadie. Supongo que no era una broma. Rascándose la barbilla, miró secretamente a Lars de arriba a abajo, violándolo con su mirada, pero cuando su vista regresó a Sadie, giró la cabeza violentamente con una mejilla roja y una tos falsa. Sadie. ¿Dónde está exactamente el señor Smiley? No se toma días libres precisamente. Lars. Descansar es todo. Sadie. ¿Qué pasa con el Arcade? Lars. Traje a mi aprendiz, ella será quien administre ese establecimiento. Sadie. ¿Aprendiz? Asintiendo con la cabeza ante su pregunta confusa. Lars. Ahora que ya se han contestado todas las preguntas, debo volver a trabajar. Miró a lo lejos, donde en la entrada había un niño pequeño y pálido que aparentemente miraba con fuego en sus ojos, sosteniendo una lata de aerosol y varios palos grandes en sus otras manos. Lars. ¿Y proteger el carnaval es otra parte del trabajo? Él gimió internamente para sí mismo mientras Sadie pensaba para sí misma. Creo que debería irme. Ella sonrió nerviosamente después de ver a Cebolla parado en la distancia. Sadie. Sí, bueno, buena suerte con eso. Ella le deseó lo mejor antes de alejarse mientras Cebolla y Lars tienen un duelo de miradas. Hombre, estoy tan contenta de que Lars me haya invitado a ayudar. Una joven se alegró a sí misma mientras estaba detrás de un mostrador dentro del arcade, mientras que frente a ella había un balde de palomitas de maíz light y una caja de jugo, se inclinó hacia atrás correctamente y se ajustó su pequeña pajarita roja. Al observar a los niños y adolescentes jugando en el arcade, ella estaba bastante feliz en ese momento. Connie. Espero que Steven y su papá disfruten de estas vacaciones. Ojalá hubiera podido ir. Ella murmuró antes de sacudir la cabeza y aplaudir, volviendo su atención a la realidad mientras afuera del arcade, había algunas personas de la construcción, moviendo una caja grande al frente del lugar. Connie. Creo que recordé que esa máquina es una adivina. Estoy deseando que me digan la fortuna. Ella aplaudió en silencio con una sonrisa antes de que algunos adolescentes caminaran hacia los mostradores con múltiples baldes llenos de boletos. Book. Sí, chica espada, ¿cómo estás? Connie desvió su atención desde afuera hacia los adolescentes. Connie. Oh. Hola, estoy muy bien, gracias por preguntar. Ella habló respetuosamente antes de que Book cambiara los boletos ganadores por una tabla de surf. Henry. Buena elección, amigo. Ella agitó sus billetes en sus manos. Henry. No tan genial como las entradas para el concierto de Taylor Swift. Ella sonrió alegremente para sí misma con todo el orgullo del mundo. Henry. El señor Smiley realmente aumentó los premios de su juego, ¿eh? Soul. Tots, incluso conseguí unos guantes legendarios SCH. Sí. Colocando una de sus manos sobre sus orejas con los guantes negros sin dedos y practicando movimientos de DJ en su mente sin ninguna preocupación. Niños geniales. Respeto / adiós. Adiós. Se marcharon con algunos premios nuevos mientras Connie los observaba nerviosa, pero con una sonrisa genuina en su rostro. Ah, sí, ni siquiera recuerdo cómo o cuándo el señor Smiley consiguió algunos de estos nuevos premios, pensando para sí misma, mira hacia atrás donde estaba el estante de premios, y muchos eran en realidad objetos sorprendentemente buenos como un radiocasete, una patineta, un botiquín de primeros auxilios y una máquina de helados. Se quedó mirando la máquina de helados con ojos brillantes mientras una figura con abrigo marrón tocaba una de las máquinas y resoplaba antes de irse. Qué inútil pérdida de tiempo y conocimiento. El hombre dice con desdén y un acento lento antes de dejar que todos hicieran lo suyo. Y he aquí otro capítulo, te pido por favor que apoyes al autor original de esta obra, el enlace de la historia estará en la descripción del vídeo, el enlace de su obra incluye ilustraciones propias y ediciones del autor y déjame decirte que ha mejorado enormemente. Nos vemos en el próximo capítulo. Translator Light Novels fuera.